Yo no hablaba de esto con nadie, ni con mi familia, ni con mis amigos, hasta ahora, porque si no lo cuento, siento que me voy a volver loca. Todo comenzó en octubre del 2022. Yo trabajo como arquitecta para una constructora. Una tarde, me asignaron revisar un terreno al norte de la ciudad. Era una inspección rutinaria, lo de siempre, verificar medidas, tomar fotos y enviar un reporte. Nada fuera de lo común, pero algo salió mal, muy mal. Cuando llegué, vi un edificio que no debía estar ahí, un complejo de departamentos enorme, estilo brutalista, hormigón gris, sin ventanas, parecía abandonado. Llamé a mi jefe para preguntar si alguien más ya había empezado la construcción. Me juró que el terreno estaba vacío y que ahí no había nada desde hacía 15 años, pero yo lo tenía enfrente, gigante, frío. Decidí acercarme. Quizá era un error del sistema o algo viejo que no estaba en los registros, pero cuando puse un pie dentro, el aire cambió. No sé cómo explicarlo, no hacía frío ni calor, pero el cuerpo me dolía, como si la gravedad fuera más fuerte, y el silencio, era demasiado silencio. Subí las escaleras. Todo estaba cubierto de polvo, las paredes estaban marcadas con símbolos raros, como garabatos, como si alguien los hubiera escrito con las uñas, y entonces, escuché pasos, encima de mí, rápidos, corriendo. Subí al siguiente piso, pero no había nadie, solo un pasillo largo, al fondo, una puerta entreabierta, una luz roja salía de ahí. Me acerqué y vi algo que no debí ver. Dentro había una habitación idéntica a la mía, mismo escritorio, mismo espejo, misma cama, y sobre esa cama estaba yo, dormida. Mi respiración era lenta, mi rostro, exactamente igual, pero algo no estaba bien. Esa otra yo tenía los ojos abiertos, mirando el techo, sin parpadear, sin moverse. De pronto, esa cosa giró la cabeza y me miró directamente, no con miedo ni sorpresa, sino como si me estuviera esperando. Corrí escaleras abajo sin mirar atrás, hasta salir del edificio. Una vez afuera, el edificio ya no estaba, solo el terreno vacío, como en los planos. Volví a casa, pensé que había sido un desliz mental, demasiado estrés, pero esa noche, soñé que estaba atrapada en ese cuarto, mirando el techo, y cada noche desde entonces, esa versión de mí, sigue ahí, mirándome desde el otro lado del espejo, esperando el momento en que nos intercambiemos y yo no pueda volver. Yo no creo en cosas raras, ni en viajes en el tiempo, ni en realidades alternas, al menos no creía, hasta que me pasó. Fue en octubre del año pasado. Yo trabajaba como velador en un parque industrial abandonado, a las afueras de León, Guanajuato. Ese lugar ya de por sí tenía una vibra extraña, como si el aire estuviera más pesado, como si el silencio no fuera completo, como si alguien respirara junto a ti aunque estuviera solo. Esa noche, algo se sintió distinto. Todo empezó con una luz verde pálida, muy suave, como un reflejo de luna, pero venía del suelo. Fui hacia uno de los almacenes porque escuché pasos que no eran míos. Pensé que era algún vago, o quizá un ladrón, así que tomé mi linterna y fui a revisar. Dentro del almacén, todo estaba igual: polvo, cajas oxidadas, vidrios rotos, pero cuando apunté la linterna hacia una de las paredes, vi algo que no debería estar ahí. Era como una grieta, pero no una grieta normal, era negra, profunda, y se movía, como si tuviera vida. Me acerqué, no sé por qué lo hice, algo en mi cabeza me decía que no debía tocarla, pero lo hice. Solo la rocé con los dedos, y el mundo se apagó. No caí, no me desmayé, simplemente todo cambió. El almacén seguía allí, pero estaba diferente, más limpio, más nuevo, como si nadie lo hubiera abandonado nunca. Salí corriendo del lugar, y entonces lo vi. La ciudad no era mi ciudad. Las calles estaban iluminadas por una especie de faroles flotantes. Los coches no hacían ruido, todos vestían igual, de negro,
sin expresión en el rostro. Intenté hablarle a una señora, pero me miró como si yo fuera un bicho raro. No respondió, solo me escaneó con los ojos y se fue. Mi celular no tenía señal. El reloj marcaba las 3:13, pero el cielo estaba completamente claro, como si fuera mediodía y noche al mismo tiempo, y fue entonces que escuché la voz. No sé de dónde venía, pero la escuché clara, directa, en mi mente. No debiste cruzar, me dijo, vas a tener que quedarte un rato. Quise gritar, pero mi voz no salía. Era como si el aire no obedeciera, como si mis pulmones no pudieran sacar sonido. Empecé a correr, sin saber a dónde. Solo quería alejarme de esa ciudad, de esa realidad que claramente no era la mía. Pasé por lo que parecía una estación de tren, pero los trenes no tocaban rieles, flotaban como si la gravedad no les afectara. Uno de ellos se detuvo frente a mí. Las puertas se abrieron y por un instante pensé que era mi única salida. Entré, y dentro había gente, pero todos tenían mi cara. No eran parecidos, eran yo, uno más viejo, uno más joven, uno con cicatrices, otro con ojos completamente negros. Me miraron al mismo tiempo, y uno de ellos me habló sin mover los labios. No debías estar aquí, versión incorrecta. Sentí que me jalaban hacia el techo del vagón, no con manos, sino con fuerza, como si algo invisible quisiera absorberme. Entonces, todo se volvió blanco, y desperté, tirado en medio del almacén viejo, el verdadero. Pensé que todo había sido un sueño, una alucinación, hasta que vi mi mano. Tenía una cicatriz que no estaba ahí antes, una cicatriz igual a la del yo que tenía el rostro quemado en ese tren. Desde entonces, las luces del almacén parpadean cada vez que paso cerca, y a veces veo la grieta en el mismo lugar, esperando, como si aún pudiera cruzar, como si aún me estuvieran esperando allá, esas otras versiones de mí, en ese otro universo, en ese lugar que nunca debí tocar, porque desde aquella noche, yo sé que no estoy solo en mi cuerpo. A veces sueño con sus recuerdos, a veces siento que no soy yo el que mueve mis manos, y cuando me miro al espejo, por unos segundos, no reconozco la mirada que me devuelve la vista. Siempre me han dado miedo los ascensores. No sé, esa sensación de estar encerrado, de no tener control, de que todo dependa de un cable y botones. Trabajo como mensajero en un edificio de oficinas en la Ciudad de México, 14 pisos, más 2 subterráneos. El martes, me asignaron un paquete para el piso 13. Lo raro es que en ese edificio, el botón del 13 nunca ha existido. Está el 12, y luego el 14. Siempre pensé que era una superstición. Ese día, entré al ascensor como siempre, pero cuando estaba por presionar el 14, noté que el botón del 13 estaba ahí. No era un error, no estaba suelto ni pegado, era parte del panel, como si siempre hubiera estado ahí. Pensé que tal vez habían habilitado un nuevo nivel, o tal vez el botón había estado oculto. No lo dudé, lo presioné. El ascensor subió, pero no marcaba los pisos. Solo subía, sin hacer ruido, sin vibraciones, como si flotara en el vacío. De pronto, se detuvo, no sonó ningún ding, solo la puerta que se abrió, sin hacer un solo sonido, y entonces me di cuenta que ese lugar no era un piso, era un pasillo interminable, estrecho, sin ventanas, y con una luz blanca que no parpadeaba pero parecía venir de ninguna parte. Entré, sin pensar, porque sentí que algo me llamaba. Los pasos retumbaban como si estuviera dentro de mi propio oído. Todo estaba cubierto de una capa muy fina de polvo, pero no era polvo común. Era como ceniza, gris muy claro, que flotaba en el aire cuando pasaba cerca. Y entonces, vi a alguien. Estaba al final del pasillo, de pie, de espaldas, completamente inmóvil. Le hablé, pero no respondió. Me acerqué lentamente. El suelo crujía, aunque no había nada que crujir. Cuando estuve a menos de 2 metros, la figura giró la cabeza, pero no el cuerpo. Me vio y yo vi mi cara. No era parecida, era exactamente mi cara, solo que los ojos estaban completamente vacíos, negros, como si no tuviera alma. Y lo peor es que esa cosa
ese otro yo, sonrió, y en ese instante, el pasillo entero empezó a moverse, a latir, como si estuviera dentro de un cuerpo vivo. Intenté volver al ascensor, pero no estaba. La puerta por la que había salido simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Me giré y esa cosa seguía sonriendo. Ahora caminaba hacia mí, lento. Cada paso sonaba como huesos. Crujiendo, yo no podía moverme, no por miedo, era literal. Mi cuerpo no me respondía, como si el aire fuera más denso, como si el tiempo estuviera pegado a mi piel. Cuando estuvo frente a mí, levantó una mano y tocó mi pecho. No dolió, pero sentí como si algo se arrancara de mi interior, algo que no podía ver pero que sabía. Era parte de mí, y entonces, desperté, tirado, en el suelo del ascensor. Las puertas estaban abiertas, pero no en el piso 13. Estaba en el estacionamiento, nivel -2. El paquete que llevaba no estaba. El reloj marcaba la misma hora a la que había entrado. Pensé que había sido un colapso, un sueño, un ataque de ansiedad, hasta que llegué a casa y me vi en el espejo. Tenía una cicatriz en el pecho, pequeña, circular, como una quemadura antigua, que no recordaba haber tenido, y desde esa noche, algo está mal conmigo. Mis reflejos no me siguen al instante, a veces parpadean después, y he empezado a escuchar voces desde el ascensor cuando paso por él, aunque esté vacío. La voz que escucho es la mía, y dice cosas que yo jamás he dicho, pero que siento que algún día voy a decir.